La necesidad militar no admite la crueldad. Un prisionero de guerra no puede ser sometido a castigo alguno por serlo, ni sujeto a ningún acto de crueldad en la prisión u otros actos de barbarie. La casi universal regla en los tiempos pretéritos era y continúa siendo en los ejércitos bárbaros que el individuo del país enemigo está destinado a sufrir todo tipo de privaciones de libertad y a la destrucción de sus lazos familiares. Así fijaba Abraham Lincoln en el Código Lieber la obligación de los ejércitos en tiempos de guerra de cumplir con estrictas normas de comportamiento humanitario. Era una época en la que los campos norteamericanos estaban ensangrentados por centenares de miles de muertos debido a la cruenta guerra de secesión. Mucho ha cambiado desde entonces. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de la tortura. Para ello contamos con 5 invitados. Se estrena en el programa Javier Nart, eurodiputado, miembro de Ciudadanos. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Nos acompaña también Billy Meyer, de la Dirección de Izquierda Unida. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Muchas gracias. Hermenegildo Altozano, abogado, que repite en el programa. Gracias por estar aquí una vez más. Muchas gracias. Nos acompaña Roberto Montoya, periodista. Bienvenido. Gracias a ti. Y cierra la mesa Juan Antonio Aguilar, director del Espía Digital. Muchas gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. Enseguida empezaremos a debatir, pero antes, como siempre, en Fort Apache, en el punto de mira. El informe del Senado estadounidense, publicado el 9 de diciembre, ofrece un retrato descarnado de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Estados Unidos, el programa secreto de detención e interrogatorios que la administración Bush puso en marcha tras los atentados del 11S. Además, denuncia la inefectividad de las torturas de la CIA y los engaños de los responsables de la agencia de espionaje a la Casa Blanca y el Congreso. Hoy en Fort Apache hablamos de tortura. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 5 invitados. ¿Por qué torturan algunos estados? Empiezo contigo, Javier, 1 minuto. Porque en ocasiones es brutalmente útil, vamos a decirlo con claridad. Existe la utilidad de la tortura, es bárbara, es delictiva, es criminal, pero en ocasiones es útil. Entonces hay 2 formas de torturar. Una, torturar sin decirlo, y otra, torturar diciéndolo. En el caso de Estados Unidos, lo terrible es que lo sabían todos, porque es que lo decían. Bush lo reconoció, y Cheney lo reconoció, y Rumsfeld lo decían, y estaban absolutamente, yo diría, satisfechos del trabajo que estaban haciendo para la patria. Y, en consecuencia, lo que estaban realizando era un deber patriótico. Lo que ocurre es que la tortura es no solamente envilecedora, sino en ocasiones absolutamente inútil. Gracias, Javier. Billy, tu minuto. Bueno, yo creo que se tortura porque no hay un liderazgo político y moral a nivel internacional que lo impida. Entre otras cosas porque desde hace ya muchos años se ha decidido acciones a nivel internacional que contravienen el derecho internacional, los derechos humanos. Y en estos momentos los países más poderosos, con más capacidad de influencia, hacen de la tortura un modus operandi, ¿no? Yo creo que precisamente lo que está en quiebra es todo un sistema de relaciones internacionales. Recientemente en la cumbre de Múnich, aquí en enero, Kofi Annan, el ex secretario general de Naciones Unidas, vino a reconocer del error que fue la invasión de Irak, que es lo que ha provocado la existencia del Estado Islámico, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y una desestabilización de Oriente Próximo. Claro, el problema es que la impunidad, que es la antesala del fascismo, es lo que tendríamos que intentar resolver y corregir. Gracias, Billy. Hermenegildo. Yo creo que se tortura por varias razones. En primer lugar, porque es una manera, o se piensa que es una manera de encontrar un atajo para encontrar determinadas verdades, o verdades entre comillas, muchas veces no son más que confesiones. También se tortura por una idea
de la llamada prevención general. Es decir, si yo creo la idea o extiendo esa especie de que en un determinado sitio se tortura, todos los que lleguen a ese lugar, estoy pensando en lugares como la Lubyanka o Lefortovo, de triste memoria, pues, o Guantánamo, por citar un ejemplo más reciente, pues todos los que van a ese lugar saben que si no dicen lo que los otros quieren escuchar, pues van a ser objeto de tortura. Y luego también se tortura por una creencia en la supremacía de las estructuras del Estado sobre el individuo. Y yo creo que es parte de ese problema, es la deshumanización. Gracias, Hermenegildo. Roberto. Bueno, yo creo que la tortura es un método cruel para intentar destruir física y moralmente a una persona, sea un adversario, sea alguien que no comparte los mismos credos religiosos. Y desde la Inquisición hasta ahora, antes de la Inquisición incluso, pero de la Inquisición hasta ahora poco ha variado, desgraciadamente, en esto, más que los métodos en sí mismos. Y lo terrible es que estemos en el siglo XXI asistiendo a discusiones que se dan en la primera potencia del mundo sobre la utilidad o no utilidad. Se plantea en términos prácticos de eficacia y no en términos éticos, morales, de comportamiento humano, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Juan Antonio. Pues, ¿por qué se tortura? Bueno, la tortura ha existido siempre en la historia de la humanidad. Ha sido un método cruel de obtener información, de crear el terror y además incluso de autoinculpación de aquello que quería el poder que uno se autoinculpara, ¿no? Como ha comentado antes el compañero. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que pensábamos que después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo del derecho internacional, pues eso debía ir relegándose al baúl de la historia, como otras muchas cosas. Lo terrible es comprobar que efectivamente no solo no se ha enviado al basurero de la historia, sino que encima lo que en otras dictaduras o en otros regímenes hubiera sido increíble, se reconoce, se hace público. Con lo cual lleva una perversión moral, una absoluta falta de ética formal, que comentaba un poco Willy Meyer, que hace esto realmente pues muy perverso. Ahí hay un elemento que más está en todas vuestras intervenciones, ¿no? Que es la normalización del acto de la tortura. Es decir, se podría debatir sobre la tortura como mecanismo procesal más o menos útil, pero sería un debate abyecto en otros contextos. Y sin embargo parece que ahora en Estados Unidos, cuando se sabe por un informe del Senado que una agencia estatal como es la CIA ha torturado sistemáticamente durante muchos años, parece que el argumento que tienen que poner encima de la mesa los defensores de que no se torture es que al fin y al cabo no se obtenía información tan interesante. Y es muy llamativo que los términos de la discusión sean ahora mismo en esos términos. Pero tú fíjate, lo que es tremendo es que estemos reaccionando a impulsos del poder mayor que es Estados Unidos. Esto se sabía desde el 11 de septiembre, pocos meses después, por informes de Amnistía Internacional o de Human Rights Watch, o incluso por informes que existían de la Cruz Roja Internacional, algunos de ellos informes secretos que algún miembro de la Cruz Roja Internacional le revolvía el estómago que fueran secretos y se publicaran. Pero, por ejemplo, te voy a decir, el 11 de abril de 2008, en una entrevista a la ABC News, el presidente Bush, ese infame personaje, reconoció públicamente que claro que conocía las prácticas de ahogamiento, que es lo que se llama el submarino. Te meten en la bañera, te sacan, te van ahogando, te van desahogando. Y dice, literalmente, no tuvo usted ninguna objeción. Y dice, no, incluso dije al país que lo hacíamos y también les dije a los funcionarios de Seguridad Nacional que era legal. Y cuando le preguntan al repulsivo Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos, esa especie de abyecto personaje, aunque haya sido democráticamente elegido, dice, como vicepresidente no lo llevo todo. Es una entrevista al Washington Times en el año 2009. Pero yo estaba en el tema y pensaba que era absolutamente una actuación correcta. Claro que conocía los ahogamientos. Bueno, pero yo te hablaré después, más adelante en la entrevista, qué prácticas se realizan en Guantánamo o se realizaban en Guantánamo. Billy. Sí, bueno, yo sinceramente creo que estamos ante un hecho insólito, ¿no? Porque el informe del que se ha conocido son 6.000 folios, que solamente se han desclasificado 500. Han tardado 2 años en darlo a conocer.
porque la CIA ha presionado hasta el máximo para que no se desclasificaran, pero lo poco que se ha dado a conocer es estremecedor, pero todavía más estremecedor la respuesta. El presidente Obama ha dicho, una vez leído el informe, en donde efectivamente se acredita que la CIA torturó, violó, detuvo ilegalmente, secuestró a personas a nivel internacional, mantuvo secuestradas a personas, es decir, toda una serie de figuras delictivas que en cualquier país del mundo, lógicamente, tendrían como respuesta una acción inmediatamente procesal. Pero lo más terrible es la respuesta del presidente Obama al conocer el informe. Dijo, ninguna nación es perfecta. Punto. No ha habido ni una sola comparecencia de ningún funcionario público, nadie asume la responsabilidad, ningún imputado, todo tiene que ver con lo que decía el vicepresidente Cheney, de que para combatir el terrorismo hay que combatirlo desde el lado oscuro. Y la desgracia es que, por eso decía que hace falta un nuevo liderazgo político y moral, no hay en la esfera internacional nadie que lidere la necesidad de poner fin a esta barbarie. Porque si no somos capaces, bueno, lo que en la Segunda Guerra Mundial efectivamente, tal vez la acción más criminal que ha tenido la humanidad no conocida ha sido el nazismo. Pero a los nazis se les juzgó en Nuremberg y tuvieron un juicio justo. Al estalinismo no se le juzgó y mató con extremada eficacia. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, en estos momentos, el que un informe de estas características, que es un informe, en fin, demoledor, no tenga como respuesta inmediatamente a nivel internacional, yo pienso en la Unión Europea, que es lo más próximo, para un nivel de exigencia de sentar en el banquillo a los responsables, sinceramente lo que, en fin, es un hecho que viene a determinar que en estos momentos las relaciones internacionales están basadas en una cosa que se llama la impunidad. Y aparentemente todo el mundo está en contra del terrorismo, digo aparentemente, cuando en realidad para luchar contra el terrorismo haría falta un liderazgo político y moral para derrotarlos, pero al yihadismo terrorista nunca se le va a derrotar saltándose el derecho internacional, saltándose el procedimiento penal garantista, saltándose los derechos humanos. Nunca, al revés, será una oficina de reclutamiento para el terrorismo yihadista. Fíjate, hay varios elementos. El primero es, siempre hay una insistencia en negar la evidencia. Es decir, esto no es tortura. Uno repasa el discurso de George Bush cuando todavía era presidente, de 6 de septiembre de 2006, hizo un discurso sobre terrorismo cuya lectura recomiendo, donde entre otras cosas dice que se refiere a métodos alternativos que van a ser utilizados por la CIA. O hay en el Panetta Review, que es un informe mucho más importante que el del Senado, que está todavía clasificado, que se hace a impulsos del propio director de la CIA, León Panetta, en 2009, que antecede al informe del Comité de Inteligencia, que sería como la Comisión de Secretos Oficiales de nuestro Congreso, del Comité de Inteligencia del Senado. Está hablando ya de métodos, dice enhanced methods of interrogation, o sea, métodos mejorados de interrogatorio. Y Bush insiste en su discurso diciendo que todos esos métodos han recibido el beneplácito, el visto bueno de los abogados de la CIA, de los abogados del Departamento de Justicia. Es decir, el primer interés es niego la mayor, aquí no hay tortura, aquí lo que hay es el derecho de un Estado atacado el 11 de septiembre, pues de alejar la guerra de su país. Respecto a lo que has dicho de los abogados, tú sabes que los abogados tenemos tantas opiniones como clientes. Bueno, sí, eso es verdad, porque además al final quién es el que te ordena que pongas algo, pues bueno. Pero ya sabes también lo que le decía Tomás Moro a su yerno en la obra de teatro Un hombre para la eternidad, que dice, si para perseguir al diablo talas los árboles del derecho, ¿en qué árbol te vas a refugiar cuando el diablo se dé la vuelta y vaya contra ti? Pues eso es lo que le diría al presidente Bush. Hay una cosa, no obstante, que sí me gustaría señalar, que es algo muy positivo de Estados Unidos, que es que haya sido el Senado
que haya un comité que pone de manifiesto, es decir, esto no se hubiera sabido si no hubieran funcionado los checks and balances, es decir, la división de poderes y una señora que es Feldstein y un señor que es el senador McCain, que además puede describir con todo género de detalle lo que es una tortura, porque lo torturaron durante 5 años cuando era prisionero de guerra en Vietnam, y que además ha tenido la gallardía de decir que eso mancha el honor de Estados Unidos, que lo que se ha descubierto mancha el honor de Estados Unidos. Es decir, a mí lo que me deja tranquilo es que funcionan los checks and balances en Estados Unidos, que hay un comité del Senado que saca los colores, que le manda una carta al presidente Obama, porque si no estaríamos viviendo todavía en un limbo y en la inopia y pensando que lo de las torturas eran invenciones de ONGs izquierdistas o que era un intento partidario de algunos senadores demócratas para desacreditar la política. Pero sigue habiendo una notable impunidad. Roberto. Claro, lo que hay que recordar que ahora estamos hablando en concreto de las torturas en la época de Bush, pero las prácticas de la tortura por parte de Estados Unidos ni son ámbito exclusivo de la CIA, sino de las Fuerzas Armadas y de las compañías privadas militares contratadas por el Pentágono. En el caso de Abu Ghraib, en la causa de Abu Ghraib, no solamente estaban imputados los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, sino también varios de los interrogadores eran de las empresas CASI y Titan, que son empresas contratadas por el Pentágono, con lo cual la tortura se generalizó de una forma impresionante. Ya conocíamos, los que somos un poco mayores, conocíamos los manuales de la CIA en Vietnam, por ejemplo, que fueron muy conocidos en su época, como los manuales que utilizaba la CIA para los interrogatorios, para enseñar en la Escuela de las Américas, que funcionaba en el Canal de Panamá, a miles y miles de oficiales latinoamericanos, muchos de ellos que después fueron grandes dictadores. Con lo cual eso fue una cosa permanente, constante en la actividad de Estados Unidos. ¿Qué es lo que alarma ahora nuevamente? Cada X años tenemos algún escándalo sobre el tema de las torturas. Ahora es el informe del Senado. Pero ¿os recordáis lo que fue Abu Ghraib? Cuando salta Abu Ghraib, hay investigaciones internas, hay una muy famosa del general Taguba, en la cual se detallan una cantidad de casos con nombres y apellidos, el tipo de torturas aplicadas y todo. Hay pruebas impresionantes sobre eso. ¿Cuáles fueron las conclusiones? ¿Cuáles fueron las sentencias? La máxima sentencia que se aplicó al sargento Garner fue de 10 años. Todas las demás fueran inferiores, y fue un sargento, es decir, no hubo responsabilidades mayores. Con lo cual, la sociedad americana y el mundo en general, y la ONU y toda la llamada comunidad internacional, ha aceptado esa impunidad, que se cerraran cada uno de estos casos terribles de tortura que implican a miles y miles de víctimas, y se cierra en un determinado momento. Esto del Senado no es nuevo, por lo tanto, que se esté discutiendo técnicamente sobre la eficacia o no, si fue útil, si eso sirvió para conseguir información o no. Esto se reitera cada tanto tiempo y desgraciadamente la opinión pública nos alarmamos durante unos días cuando eso es noticia, y poco después eso pasa desapercibido y no hay ningún tipo de conclusión ni legal ni política. Juan Antonio. Yo me gustaría seguir un poco esa línea, porque yo creo que es la que nos puede dar una perspectiva más profunda. Efectivamente, la Operación Fénix en Vietnam, 20.000 torturados y asesinados. Después vino toda la Escuela de las Américas, en Asia también. Es decir, se calcula unos 80.000 las víctimas de las torturas y asesinatos de la Escuela de las Américas. Da un poco la sensación de que la tortura se ha convertido en una práctica sistémica dentro del régimen norteamericano. ¿Cuál es la diferencia ahora? Pues que a mí, yo tengo una sensación de que estos señores nos han montado un gulag universal. Es decir, aviones que secuestran a gente son trasladados de un país a otro, a cárceles secretas en países de la Unión Europea o del Oriente Medio o del Sudeste Asiático. Torturas sofisticadas con esa técnica de la tortura sin contacto físico, es decir, experimentos psíquicos con los prisioneros.
Toda una serie de cosas que no podemos reducir solamente al hecho del gobierno de Bush. Es decir, son anteriores, son consecuentes y además tienen la complicidad de otros estados. Y aquí esto sí que nos toca directamente en lo que afecta a la complicidad de países de la Unión Europea en todo este entramado, en todo este gulag que han montado, que realmente a mí es lo que más me duele, más preocupante. Claro, pero es muy llamativa la lógica de Realpolitik, porque cuando lees a Bush decir esos interrogatorios ayudaron a desbaratar planes para atacar instalaciones de la diplomacia estadounidense. Pero claro, parece que un discurso de la Realpolitik que nos recuerda a lo que hacía Gillo Pontecorvo en la batalla de Argel, cuando aparece el coronel Mathieu diciendo si quieren que Argelia sea francesa, entonces tienen que dejarnos operar a los paracaidistas, no nos llamen nazis, algunos formamos parte de la resistencia francesa. Pero claro, lo que Pontecorvo presentaba como la verdad de una guerra de liberación nacional frente a las tropas francesas, de repente es un discurso, de hecho es muy llamativo porque esta película la utilizó el Pentágono para formar a los oficiales americanos que iban a participar en Irak. De repente se normalice y ya aparezca cualquier presidente del gobierno diciendo, mire usted, ya no hay espacio para la política, solamente existe el espacio para la guerra en el que no hay ni las reglas de Lincoln ni las de nadie. Es que la batalla de Argel la ganó Francia. Esto hay que decirlo. Otra cosa es que la batalla era una batalla militar políticamente perdida. Ninguna guerra. La batalla en la Casbah, claro. Eso después, claro. Es decir, las batallas son simplemente tácticas. Lo estratégico siempre es la sociedad. Y nunca puedes establecer una lucha contra una sociedad porque cada victoria es una victoria puntual y al final lo que te encuentres es con la realidad sociológica. La tortura no es solamente un problema norteamericano. El gobierno de Israel tiene un informe que es la sentencia de Moshe Landau, presidente del Tribunal Supremo, que reconocía que era correcto aplicar lo que se llama una moderada presión física en una sentencia abyecta, donde se dice, y hay una parte secreta de la sentencia que se dice cuáles son las prácticas que se pueden hacer. Esto fue después de que el Shin Bet a un comando terrorista palestino porque asaltaron un autobús y mataron a los ocupantes del autobús, los cogieran vivos y aparecieran muertos. Y hubo una fotografía de los palestinos vivos. Bueno, la gran diferencia es que tenemos una sociedad en ese sentido admirable, que es la sociedad norteamericana, que es capaz de poner en evidencia lo que otras sociedades, por ejemplo la cubana, por ejemplo la china, por ejemplo tantas otras, yo estuve en las cárceles de Ceausescu que eran absolutamente abyectas, eso no se pone de manifiesto. Pero te diré otra cosa. Ayer creo que fue que firmamos o aceptamos una resolución sobre el tema de Guantánamo en el Parlamento Europeo que a mí me llenó de tristeza y también de indignación. Porque si solamente reaccionamos cuando reacciona el gobierno norteamericano, el Senado norteamericano, hay un informe norteamericano, significa que somos incapaces de conocer la propia realidad, lo propio que está ocurriendo. Te repito, esto se conocía desde inmediatamente del 11 de septiembre, desde los pocos meses en cuanto empieza la historia de Guantánamo, comienzan a aparecer informes continuamente. Yo lo sabía, y si lo sé yo no lo vas a saber los demás. Entonces hemos tenido que despertarnos porque el Senado lo diga. Mira, las prácticas que realizaban en Guantánamo eran las siguientes, y este informe es un informe confidencial del Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene por exigencia el silencio, para que precisamente pueda ser más efectivo, pero esto fue un funcionario que ya no pudo aguantar su estómago semejante silencio y rompió la norma. Ahogamiento por agua, posición prolongada en estrés, desnudos con los brazos extendidos por periodos de 2 o 3 días, palizas con uso de collar, confinamiento en una caja con movimientos forzados, desnudez prolongada por periodos de varias semanas, privación de sueño, exposición a temperaturas frías, amenazas de maltrato a detenidos o a su familia, privación o restricción de comida. Y los clientes que yo tuve y que tengo, y en la querella criminal que tenemos en el Juzgado Central número 5, me refieren además a algunas otras prácticas amenas, como pueda ser la sodomización con palos y otras cosas más que el señor Bush y el señor Cheney le parecen agradables. Billy, Hermenegildo, y pasamos a Fátima. El problema es que eso está acreditado ya por el Comité de Inteligencia. Y lo terrible es la respuesta que se ha dado por parte de la administración norteamericana, que es el silencio. Es decir, no hay ni una sola causa que se haya abierto para sentar en el banquillo a los responsables. Y el problema no Aquí es que tenemos sea, una, en la Audiencia Nacional. El problema no es que además sea la administración Bush, es que el presidente Obama consiente las ejecuciones extrajudiciales por tierra, mar o aire, algo insólito,
a partir de la Carta de Naciones Unidas. Es una persona que tiene por norma el realizar un espionaje generalizado que contraviene el derecho internacional, incluso a la Unión Europea, y todo ello sin ninguna respuesta a nivel internacional y, por lo tanto, sin liderazgo político y moral. Y esta situación nos lleva a la barbarie. Ya estamos en la barbarie. Los bárbaros no es que estén llamando a la puerta, es nos que ya lleva están al Premio Nobel instalados. de la Paz. Exacto. Y claro, el problema es si no hay un nuevo liderazgo internacional que asuma, en primer lugar, el cumplimiento estricto de la Carta de Naciones Unidas, que fue el intento más importante de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial para intentar evitar la guerra y poner orden en un orden nuevo. Pero la Carta de Naciones Unidas ya es una entelequia, ha saltado por los aires, nadie la cumple. Y al no cumplirla, la barbarie se organiza. Y claro, si un Estado como Estados Unidos sigue actuando como hasta ahora y no hay ningún contrapoder, el papel que debe de jugar la Unión Europea, que en un momento determinado en la historia lo jugó, no está dispuesto a hacerla. Yo estuve en la Comisión de Investigación de los Lobos de la CIA y sinceramente, en fin, yo pasé vergüenza. Claro. Es decir, una cosa tan evidente con todos los informes que teníamos, tan evidente, sentando a los comparecientes, a todos los ministros de Asuntos Exteriores para decir, vamos a ver, denos ustedes información, ¿cómo es posible que las administraciones europeas hayan consentido tal? Evasivas, y todo el mundo sabía que se estaba utilizando el espacio aéreo europeo para este tipo de secuestros, ¿no? Entonces, tenemos una disyuntiva en la humanidad. Es decir, si este informe del Senado, publicado, no tiene como respuesta una investigación penal y criminal, sencillamente lo que se está es dando un mensaje al mundo. Y es, señores, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos venga en gana. Porque el informe es terrible, en fin, para cualquier persona que tenga algo de conciencia en defensa de los valores más elementales, leer ese informe es terrible, es decir, te retrotrae a lo peor de la historia de la humanidad, ¿no? Y yo creo que hace falta insistir en ese nuevo liderazgo. La Unión Europea tiene una responsabilidad. Vosotros que estáis en el Parlamento Europeo sabéis que efectivamente en estos momentos esa falta de liderazgo moral y político es el que permite a Estados Unidos y otros estados actuar a sus anchas. Y de ahí viene todo lo demás, el lodo, es decir, la conmoción del terrorismo de la yihad en los atentados del París. Aparentemente esa manifestación multitudinaria, los líderes internacionales, aparentemente, porque después financian a la yihad, están detrás de la yihad, consienten la yihad. Entonces, yo creo que el problema es intentar, cada uno en su ámbito de actuación, reivindicar un nuevo liderazgo político y moral. Hermenegildo, vamos a zapping y después volvemos al debate. Mira, varios apuntes muy breves. En primer lugar, yo creo que no hay que desdeñar, ni muchísimo menos, ese criterio de falta de utilidad de la tortura. En el momento en el que se descubra que la tortura no es útil, empezará a dejar de utilizarse. Si hay tortura es porque todavía hay gente que piensa que la tortura es útil. Si resulta que ya se ha puesto negro sobre blanco que las torturas no sirvieron para los objetivos de poner de manifiesto cuáles eran esas revelaciones de secretos, porque ya había fuentes de inteligencia que lo habían sabido por otro lado, porque lo que han hecho ha sido tratar de justificar ex post las torturas que se aplicaron para obtener determinadas informaciones que ya se habían obtenido sin necesidad de tortura. Eso en primer lugar. En segundo lugar, instrumentos los hay. Hay una Convención de Naciones Unidas contra la tortura. España la ratificó en 1987. Y un Tribunal Penal Internacional. Bueno, el Tribunal Penal Internacional no alcanza, aparte de que Estados Unidos no es parte, no alcanza precisamente la tortura. En el Estatuto no está claro que entre la tortura. Pero es que en esa convención, cuando la ratificó España en el año 87, uno se sorprende de que entonces existía el llamado telón de acero. Todos los países del telón de acero, Checoslovaquia, antes de convertirse en la República Checa y Eslovaquia, la URSS, Bielorrusia, la República Democrática de Alemania, China, todas dicen, suscribo la convención. Ahora bien, el mecanismo de arbitraje y el mecanismo del comité de revisión de lo que pase conmigo, eso no. Todos sistemáticamente hacen la reserva.
No existe monopolio en el uso de la tortura ni en las técnicas de tortura. Aquí no hay un copyright o un derecho de propiedad intelectual sobre el ahogamiento, ni puede uno reivindicar que se lo inventó. Eso está extendido, utilizado, y tú has puesto algunos ejemplos, Javier, de China y de otros países. No hay más que pensar, por ejemplo, en lo que le pasó a Georgi Markov en Londres cuando le inyectaron ricin con un paraguas un agente del KGB, o lo que le pasó a Alberto Padilla cuando le golpeaban con su propio libro en Villamarista. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Es decir, si vamos avanzando en el criterio de que no es útil la tortura, ya es un avance significativo. El segundo es un criterio de carácter eminentemente jurídico. Para poder imputar a alguien, eso tiene que ser delito en el momento en el que lo ha cometido. Con lo cual, ¿qué es lo fundamental que ha hecho el Senado de Estados Unidos con su informe? Desventrar la idea de que aquello era legal y que tenía una cobertura jurídica suficiente que permitía decir que eso no era tortura. Es un avance significativo decir que se torturaba. Es un avance significativo que se haya descubierto el informe de Panetta que dice que se torturaba. Es un avance significativo que el informe del Comité de Inteligencia del Senado diga que se torturaba. Porque el problema hasta entonces es que se negaba la mayor. Se decía que eso eran interrogatorios alternativos o uso alternativo de métodos de descubrimiento de la verdad o defensa, como decías antes, puesta con un valladar mucho más lejano de la agresión al territorio. Vamos a zapping y enseguida seguimos discutiendo. Yo tenía que asegurar, y así lo he hecho, a los ciudadanos españoles que la venida de un preso de Guantánamo a España no supusiera ningún riesgo, para ninguno de los ciudadanos que viven en España. La inmensa mayoría de eurodiputados está a favor de investigar los vuelos de la CIA. Una de las peores infracciones de los derechos humanos, recuerdan, desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la obligación de conocer cuáles son los países donde se han planteado con mayor intensidad estos problemas. ¿Cómo responde a los cargos de inmovilización, hacinamiento, encadenamiento e incluso tal vez... ¿Cómo ha dicho? Inmovilización, hacinamiento, encadenamiento e incluso tal vez dar tranquilizantes a algunas de esas personas violando sus derechos civiles. Eso no es así. Some of the tactics that were written about in the Senate Intelligence Report were brutal, and as I've said before, it constituted torture in my mind, and that's not who we are. El 22 de enero de 2009, Obama firmó un decreto para su cierre. En 2015 sigue habiendo en Guantánamo 127 personas privadas de libertad y de un juicio justo. I can categorically say that anybody who engaged in any behavior like this would be directly violating my executive orders and my policies as President of the United States. Decías antes, no solamente se tortura en Estados Unidos, hay un tema que hay que traer a la mesa y es si se ha torturado y se tortura en España. Empiezo contigo, Roberto. Sí, yo quisiera polemizar un poco con lo que dice Hermenegildo. Tú hablas de la importancia de que se llegue a la conclusión de la inutilidad de la tortura. Te digo, como torturado que he sido y que después de 30 y pico de años sigo teniendo secuelas de ello, digo que es inaceptable discutirlo en ese término. Discutir si se llega a la conclusión, nunca se va a llegar a una conclusión total. Se puede decir puntualmente no ha servido para tal efecto, pero para otras situaciones pueden servir. Entonces, entrar en esa discusión es entrar en un juego, a mí me parece totalmente inmoral, ¿no? El otro tema que tú dices, la tortura se practica en todo el mundo, es verdad, se practica desgraciadamente y las organizaciones humanitarias nos lo recuerdan constantemente. Pero hay una característica muy particular de Estados Unidos, que es la única potencia del mundo que tiene tantos frentes bélicos abiertos. Después de la desaparición de la URSS, es la única gran potencia que tiene
toda esa intervención, con lo cual sus agentes de la CIA, sus soldados y sus mercenarios, que no despreciemos el papel que juegan, están involucrados en cantidades de crímenes en muchos de los frentes que están. Y Estados Unidos es tan perverso el juego que ha hecho con la tortura, que si uno estudia la documentación, la polémica que ha habido entre el Pentágono, el Departamento de Justicia, en el año 2002-2003, de cómo hacer para llamar a la tortura otra cosa, para llamarle tratamiento interrogatorio especial, reforzado. Pero se buscó hasta los términos, las palabras, y después cómo blindar hasta al propio comandante en jefe, a Bush, cómo blindarlo legalmente para impedir que ningún tribunal internacional pudiera alguna vez llegar a culparlo. Y además Estados Unidos, para completar, para demostrar que realmente era muy consciente de lo vasto de su programa de tortura, organizó leyes específicas para impedir de que la Corte Penal Internacional de Justicia pudiera juzgar a alguno de sus agentes. Eso no lo ha hecho ningún país en el mundo, toda esa estructura al servicio de poder aplicar esa metodología. Y no es casual que Estados Unidos e Israel son de los pocos países no firmantes del el protocolo de Roma, la base por la cual se estructuró la Corte Penal Internacional, y paradójico que ahora, cuando Palestina quiere ser miembro de esta Corte Penal Internacional, la gran potencia del mundo sanciona a Palestina, la castiga por atreverse a formar parte de un tribunal que es el único existente en el mundo con capacidad de juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Juan Antonio, sí, recordar la pregunta que he dejado en la mesa del caso español. Yo entiendo un poco. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Montoya. El discurso de que la tortura no sirve no tiene un fundamento de mucho peso. Hay que pensar una cosa, generalmente se nos deja caer que la tortura se utiliza para obtener una información que de otra forma no obtendrías, es decir, forzas al torturado a que hable y exponga esa información, de esa información que de otra forma no se obtiene. Pero no es cierto, muchas veces la tortura es para crear una atmósfera de terror en la sociedad donde se produce, y eso siempre va a ser útil para un poder. Muchas veces la tortura es para, como comentaba antes, hacer determinados experimentos psicológicos que mejoren los procesos de control social. Muchas veces la tortura sirve a efectos políticos, pues para justificar determinadas cosas, o para quitarte enemigos de en medio. ¿Cuál es el salto cualitativo que yo veo? Que la tortura siempre ha sido, al menos desde que yo tengo uso de razón y después de la Segunda Guerra Mundial, algo abyecto. Algo que con las convenciones de Ginebra en la mano, con gran parte del derecho internacional, es considerado como un crimen de guerra, como algo moralmente reprobable. Y ahora resulta que por un memorándum que aprueba Bush pocos días después del 11 de septiembre y incluso con resoluciones del Departamento de Justicia norteamericano, se justifica, se legaliza, se legitima acciones que cualquier dictadura las hacía en secreto porque moralmente eran reprobables. Y aquí aparece en el escenario completo. Es más, se nombra un coronel para que actúe dentro del mundo de Hollywood, dando para prever un mensaje en muchas de las series y películas norteamericanas donde se haga legítimo el hecho de torturar al enemigo para obtener esa información que va a salvar vidas. Es decir, se ha llegado hasta ese punto de intentar legitimar la tortura. Yo creo que efectivamente es bueno que la sociedad norteamericana saque estos informes, que el Senado funcione, pero al final, como dice el compañero Montoya, al final tiene que haber algo que nos diga, bueno, vale, esto sirve para luchar contra la tortura, tiene que haber imputados, tiene que haber condenado a un determinado gobierno, condenado a un determinado sistema, si no, nos quedamos en la nada. La impunidad. En la impunidad más absoluta. Sí, mira, yo no quiero, por supuesto, abundar en polémica alguna con Roberto, y te digo lo mismo que le digo a alguien que cada vez que me encuentro con alguien que ha tenido un sufrimiento personal muy intenso, que lo único que puedo hacer es inclinarme con respeto. Pero te voy a decir una cosa respecto de la utilidad.
tuve no sé si la fortuna o la circunstancia de conocer y tratar a un personaje interesante que se llama Markus Wolf, conocido como Misha, el hombre sin rostro, de los espías, que era el responsable de los servicios secretos de la República Democrática, el servicio exterior. Muy eficaces. Muy eficaces. Una de las cosas que en una charla comentó fue que ellos habían dejado de utilizar la tortura física por la escasa utilidad que representaba, por el hecho de que el torturado termina diciendo aquello que piensa que el torturador quiere escuchar para que le deje de torturar. Déjame decir algo de Markus Wolf. Sí, déjame, segundo tema. La tortura es poliédrica, es decir, la tortura se utiliza para obtener informaciones, pero se utiliza también para obtener confesiones. Es decir, si cualquiera se toma el trabajo de leer el libro de Martin Amis, Koba el Temible, La risa y los 20 millones, sobre las torturas en la Checa y los métodos de Yagoda, de Dzerzhinsky, de los responsables de la Checa, ahí se torturaba durante la época de Stalin simplemente para poder obtener una confesión absolutamente falsa que sirviera para incriminar a otro al que me quería cargar. Y hay un tercer elemento, una tercera razón para torturar, que es crear estados de terror y deshumanizar al individuo. Por supuesto que la tortura es reprobable desde el punto de vista moral, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Desde el punto de vista económico, ¿por qué? Porque estás muchas veces prescindiendo de las mejores cabezas porque son los que te pueden hacer sombra y te pueden disputar el poder, que es lo que pasó en el caso de la Unión Soviética. Si Stalin no hubiera purgado a sus 150.000 militares a los que purgó y mató, o a Tucholsky en 1937, no hubiera durado 6 años el terror de los nazis en Europa y no se hubiera producido la invasión de Polonia ni se hubiera producido el Holocausto. Esas son las consecuencias de tener otra visión distinta o alternativa del uso de la tortura. Y luego, finalmente, yo creo que el Parlamento Europeo está muy bien que haga iniciativas de este tipo, etcétera, etcétera. Y cuando habláis del Senado, habláis de la sociedad americana, no, son instituciones que están funcionando y funcionan efectivamente. A mí lo que me gustaría es que en Europa existieran instituciones como el Senado americano que en un momento determinado son capaces de decirle al Ejecutivo: señores, esto que han hecho ustedes es una porquería. ¿Cuándo ha habido en España algún comité de investigación o alguna comisión de investigación que haya arrojado algún tipo de conclusión, presidida por quien sea y sobre los temas más diversos? O los ERE de Andalucía o lo que te dé la gana. No ha habido una sola comisión de investigación nombrada en España que haya tenido un informe como el que ha producido el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos. Javier y después Billy. Decir quién tortura más o quién tortura menos me parece que es un nivel de determinación que no nos lleva especialmente a ninguna parte. Podríamos decir tortura per cápita. Eso podría ser más interesante para determinar, quiero decir, por país, ¿no? Ciertamente los intereses norteamericanos me da la impresión de que son mayores que en Uganda, lo cual no convierte a Uganda en un paradigma de derechos humanos respecto a Estados Unidos. En Estados Unidos, ciertamente, la práctica, y no soy yo quien les defienda, yo soy quien he presentado precisamente una querella por torturas que está hoy en la Audiencia Nacional viva, contra George Bush, Cheney, Rumsfeld, el general Michael Lehnert, que es el comandante de la base de Guantánamo, Geoffrey Miller, que es el general jefe de interrogatorios en Guantánamo, y Tenet, el director de la CIA. Esta es la querella que está presentada y está admitida después de una larguísima gestión con un auto de la Audiencia Nacional, pleno de la Audiencia Nacional, que dice que la querella es procedente contra estas personas, Tampoco voy a caer yo en la especie de angelical creencia que con esto se va a solucionar los problemas de la tortura en el mundo. Podría decirte, por ejemplo, que es abyecto que un premio Nobel de la Paz, el presidente Obama, mantenga secuestrados, porque eso se llama secuestro, cuando tienes a una persona sin juicio ni procedimiento judicial abierto, en una situación desde hace
X años. Esto es volver al momento en los cuales había presos de Estado, que es anterior nada más y nada menos que a Juan Jacobo Rousseau. Hay que acudir a Juan Jacobo Rousseau para encontrar antecedentes de lo que son los presos de Estado de los reyes absolutos. Bueno, el señor Obama, Premio Nobel de la Paz, participa de estos criterios y por lo visto debe dormir apaciblemente. Seguramente si tuviera un familiar en otro lugar del mundo en esta situación, no estaría en la tranquila situación que en la que está como presidente. Bien, yo no pude presentar una querella por secuestro contra dos ciudadanos, uno español y otro residente en España, porque no estaba en los códigos o en las normas de derecho internacional, concretamente en los tratados, y tuve que acudir a la tortura, que sí está en un tratado internacional y que por lo tanto convierte a la Audiencia Nacional en autoridad legítima para investigar. En este asunto me encontré con, en fin, las normales dificultades que uno se encuentra en cualquier procedimiento, más algunas realmente interesantes y amenas. Por ejemplo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional tenía una agradable interlocución con la embajada americana y le decía a la embajada norteamericana cómo debían ser las gestiones que tenía que hacer para evitar que la querella prosperara. Esto apareció en los Wikileaks, publicado en toda España. Yo entonces le dirigí un escrito a la Audiencia Nacional en el que decía que dado que la Fiscalía en España había inaugurado una nueva vía, que era la de asistencia jurídica a las partes implicadas, incluyendo a las partes querelladas, que yo, que tenía varios casos en la Audiencia Nacional, quería pedirle ahora para que me aclarara cómo debía gestionar también mis propios asuntos. Bueno, tuvo mucho más éxito la embajada norteamericana que yo. Todavía ni se sabe ni se espera, ni se me ha respondido. Tenemos el caso en vivo, en dificultad viva, pero todavía vivo, y por lo tanto tenemos un camino. Yo creo en algo que es importante, y es los resquicios que te da el poder, los resquicios que crea en ocasiones la incompetencia del poder para gestionar espacios de libertad. Esta es la frase que me dijo un viejo anarquista en la calle de Letrán, donde había una librería que era Ruedo Ibérico. Y cuando yo le hice una explicación de lo que yo entendía que era la libertad, me dijo: no, compañero, desencáñese. La libertad son los resquicios que deja la incompetencia del poder. Era verdad. Billy. Sí. No, yo sostengo que mientras que al torturador no se le persiga y se le condene, seguirá habiendo tortura. Este es el mensaje que se ha dado desde una buena investigación. Yo comparto que ojalá tuviéramos capacidad, los legisladores europeos, de tener la capacidad de tener los aparatos que tiene el Senado para investigar. Todos. La independencia y la voluntad. Independencia. Pero el problema de este informe es que es la respuesta del presidente. Ninguna nación es perfecta. Entonces, si el mensaje es que se puede torturar, seguirá habiendo tortura. Tú hablabas del caso de España. En España sabemos bastante de tortura. Yo fui torturado en el año 73. Yo sé que mi torturador jamás se le sentó en el banquillo. Y esto, en fin, yo estoy por la reconciliación, pero por lo menos sentar en el banquillo y tener una condena formal. Mire usted torturó en tal año. No se hizo. Pero el problema es que en España también, en la democracia, se intentó buscar un atajo en la lucha contra el terrorismo, como se hace en Estados Unidos. Al fin y al cabo estamos hablando de un atajo. Es decir, no cumplir las leyes, no cumplir el derecho internacional, utilizar la tortura, el secuestro, la cárcel, la ejecución extrajudicial. Bueno, en España sí, que con Felipe González aparecen los GAL, que era también buscar un atajo para la lucha contra el terrorismo. Esas vías son vías que no pueden quedar impunes. En España se consiguió. En España se sentó en el banquillo, hubo gente condenada. Y muy importante. Pero en Estados Unidos no. Y mientras que eso ocurra, tenemos un problema muy serio, porque seguirá habiendo tortura. Es decir, los funcionarios norteamericanos, una vez que conocen el informe de esos 6.000, bueno, no se conocen los 6.000 folios, los 500, ¿qué van a hacer? Oiga, miren ustedes, podemos seguir, porque si el Senado de Estados Unidos hace ese informe y no hay nadie que asuma la responsabilidad política y penal, pues, señores... Oye, ¿y las cárceles europeas? Anchas Castilla. ¿Y las cárceles en Europa? Estamos llegando al final, vais a tener todos un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, Juan Antonio, un minuto de conclusiones. Bueno, ya que hiciste la pregunta y no te contesté sobre si se tortura en España,
yo creo que siempre ha habido abusos y demás. La primera cuestión, y dice Willy Meller bien, es que bueno, aquí se ha logrado enjuiciar y sentar en el banquillo a gente. Yo no creo que aquí la tortura sea algo sistémico. Puede ocurrir, pero no es algo sistémico. Y sobre todo no me imagino un gobierno español que admita informes y que se tortura. Eso me parece inimaginable en estos momentos. Pero sí que hay una cosa que es real. El espacio aéreo español ha sido utilizado unas 47 veces por aviones de la CIA con secuestrados dentro. En 11 ocasiones aterrizaron en bases norteamericanas esos aviones y en otras no sé cuántas, quizá Montero sepa mejor, en el aeropuerto de Palma, de Mallorca y en algunos otros sitios. Esto implica una complicidad del Estado español en la tortura, en el sistema de tortura que tiene organizado la CIA y compañía. Absolutamente, Roberto. Mejor dicho. Sí, bueno, siguiendo esa misma línea, hay dos responsabilidades muy claras de la comunidad internacional. Una es Guantánamo, es decir, Estados Unidos trasladó una cantidad de presos de Guantánamo. El 10 de enero de 2002 llegan los primeros, trasladados de un frente de guerra de Afganistán donde participaba con otras potencias, con otras fuerzas europeas. Ninguna de ellas cuestionó en ningún momento esa decisión unilateral de trasladar y llevar a un limbo legal y mantenerlo después de 13 años. Más de 600 de esos presos ya han sido liberados sin cargos y la comunidad internacional sigue sin actuar. Y la otra es lo que tú dices, es decir, la comisión que estableció el Parlamento Europeo y otra el Consejo de Europa de investigación, los vuelos de la CIA, confirmó que hubo 1080 escalas de aviones de la CIA que aterrizaron en aeropuertos europeos. Más de 60 aquí en 10 aeropuertos. Roberto, y de eso tampoco hay ningún tipo de responsabilidad. Hermenegildo, tu minuto. Si Tomás Moro viviera hoy y viera Guantánamo, volvería a decir aquello de que los árboles se han talado los árboles del derecho para perseguir al diablo, pero el diablo se dará la vuelta y no habrá ningún árbol en el que se pueda uno refugiar. Pero hay dos cosas importantes y no hay que olvidar. Primero, un cómplice de la tortura es el secreto. Se tortura porque no se sabe que se tortura. Nadie que torture quiere saber que se tortura. Por eso se hace en oscuros locales o fuera del alcance de la vista de las cámaras. No se llama a los periodistas, no se convoca una rueda de prensa. Con lo cual, el hecho de que salgan a la luz informes como el que ha salido es un paso importantísimo para evitar que se produzcan en el futuro las torturas. Otra cosa es el pasado y lo que se puede hacer con los responsables del pasado. El otro cómplice de la tortura es la manipulación del lenguaje. Es decir, en el momento en el que empezamos a llamar a las cosas por su nombre, es muy probable que identifiquemos esas cosas y podamos atajarlas más fácilmente. Si en lugar de tortura se habla de interrogatorios reforzados, no hay nada que hacer. Minutos está costando adaptaros. Billy, tu minuto de conclusiones. No, yo sostengo que no se va a poder vencer al terrorismo de la yihad si se sigue manteniendo esta impunidad desde los estados que aparentemente quieren combatir el terrorismo de la yihad. Desde el lado oscuro no se va a alcanzar ese liderazgo político y moral y por lo tanto desde las personas que creemos que efectivamente hay que luchar contra el terrorismo de la yihad, que es bárbaro, hay que hacerlo desde el respeto al derecho internacional, a los derechos humanos y a procesos penales con garantías. Todo lo que no sea eso se convierte en una oficina de reclutamiento del terrorismo, que al fin y al cabo es lo que está haciendo la administración norteamericana. Si no actúa, es decir, se basa sus relaciones en la impunidad, se convierte en una oficina de reclutamiento de la yihad. Gracias, Billy. Javier, tu minuto. El terrorismo tiene dos objetivos. El máximo, inalcanzable, aunque piensen que sí lo van a conseguir, que es la victoria. Y el segundo, que es alcanzable, que es cuando nos cambian las constantes éticas y morales de nuestra vida. Cuando en el 11 de septiembre se derrumbaron las Torres Gemelas, además se derrumbó el Tratado de Derechos Civiles y Políticos y el Tratado Internacional de Derechos Humanos, que son las dos grandes torres de los derechos humanos, también las dos de Nueva York. Cuando el presidente Bush realiza lo que se llama el Acta Patriótica, dinamita los principios fundamentales de la nación norteamericana. Tú has empezado con una cita del Código Lieber, que es el código que creó un catedrático prusiano, liberal, huido de Prusia, que llega a Estados Unidos y en plena victoria en una guerra civil espantosa, el presidente Lincoln le dice: créeme usted las condiciones en las que debe actuar un ejército en combate. Es la primera convención de Ginebra.
Bush, cuando hace la acta patriótica, escupió sobre su historia. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a los 5. Esta noche hemos tenido una de esas tertulias diferentes a lo que se suele ver en la televisión, tanto por el contenido como por la forma. Seguiremos intentando trabajar así. Nos veremos la próxima semana aquí, en Fort Apache.